Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a generar mucho revuelo y sobre todo, mucha claridad. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos en el mundo del entretenimiento, Hande y Kerem. Sí, esos dos nombres que han acaparado titulares y generado un mar de especulaciones. Específicamente vamos a desmentir esa supuesta ruptura definitiva que ha estado circulando por ahí. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Hoy vamos a sacar la verdad al descubierto, así que pónganse cómodos porque se viene un contenido jugoso e informativo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Vamos a empezar desgranando este lío. La noticia de una posible ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido como un huracán en redes sociales y en los medios de comunicación turcos e internacionales. Para quienes no estén al tanto, Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y su química, tanto en pantalla como fuera de ella, cautivó a millones de fans en todo el mundo. Pronto su relación profesional se convirtió en una historia de amor real, y su noviazgo se convirtió en uno de los más seguidos y queridos del momento. Las fotos juntos, los gestos de cariño, las declaraciones mutuas, todo alimentaba la ilusión de sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, los rumores empezaron a aparecer. Primero fueron pequeños comentarios, luego mensajes más directos en foros y redes sociales, hasta que finalmente explotó la bomba. Hande y Kerem habían roto. La noticia se propagó como la pólvora, y la decepción de muchos fans fue palpable. Se hablaban de diferencias irreconciliables, de distanciamiento, de planes de vida distintos. La falta de apariciones públicas conjuntas en un periodo determinado, o la ausencia de ciertas interacciones en redes sociales que antes eran habituales, fueron interpretadas como señales inequívocas de una separación definitiva. Pero, ¿a qué punto era cierta toda esta marea de rumores? Aquí es donde entramos nosotros para poner un poco de orden en el caos. Hemos estado investigando, siguiendo de cerca las declaraciones de fuentes cercanas y, lo más importante, las propias palabras de los involucrados. Y lo que hemos descubierto es que, si bien es cierto que las parejas famosas a menudo atraviesan momentos de mayor o menor visibilidad, la idea de una ruptura definitiva parece ser, cuanto menos, exagerada o directamente falsa. La primera señal de que algo no estaba del todo bien con la noticia de la ruptura llegó con la contundencia de las desmentidas, aunque a veces estas no son tan ruidosas como los propios rumores. Y es que, señoras y señores, los protagonistas de esta historia, Hande y Kerem, han salido activamente a desmentir esta supuesta ruptura definitiva. No se trata de evasivas o respuestas ambiguas, sino de declaraciones directas que buscan aclarar la situación y calmar las aguas de la especulación. Hemos visto cómo, ante la insistencia de la prensa y los fans, ambos han sido bastante claros. Kerem, en varias ocasiones, ha preferido mantener cierta discreción, lo cual es entendible dada la invasión de la privacidad que a veces sufren las celebridades. Sin embargo, cuando se le ha preguntado directamente sobre los rumores de separación, ha respondido con un firme no, o ha sonreído y simplemente negado con la cabeza, transmitiendo que las cosas entre ellos estaban bien. No ha buscado dar largas ni excusas, sino dejar claro que la información que circulaba no era correcta. Por su parte, Hande, conocida por ser también una persona bastante reservada en cuanto a su vida privada, ha sido igualmente contundente. En alguna entrevista reciente, al ser interrogada sobre la posibilidad de una ruptura, respondió con una sonrisa y un gesto que dejaba poco lugar a dudas: «¿Estamos bien?», o algo similar, que negaba categóricamente los rumores. No ha caído en la trampa de alimentar el drama ni de dar detalles innecesarios. Su enfoque ha sido, y parece ser, proteger su relación y su espacio personal de las vorágines mediáticas. Es importante entender por qué surgen estos rumores y por qué a veces se vuelven tan virales. Las redes sociales, aunque son una herramienta maravillosa para conectar con los fans, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación. Un comentario aislado, una foto antigua que se saca de contexto, una ausencia temporal en eventos públicos, todo puede ser interpretado de manera errónea y transformarse en una noticia de gran alcance. En el caso de Hande y Kerem, su popularidad es tan inmensa que cualquier pequeño indicio se magnifica. Además, el hecho de que sean figuras públicas tan adiem.
iradas y que su relación haya sido vista como un modelo de amor y complicidad, genera una expectativa muy alta en sus seguidores. Cuando esa imagen perfecta se ve amenazada, aunque sea por rumores infundados, los fans se preocupan y buscan respuestas. Y a veces en esa búsqueda de respuestas, se aceptan como verdades las especulaciones más descabelladas. La verdad es que las relaciones, incluso las más sólidas y públicas, tienen sus altibajos, sus momentos de mayor intimidad y sus momentos de mayor visibilidad. No siempre es posible o deseable estar mostrando la relación al público constantemente. Hay periodos de trabajo intenso, de viajes, de proyectos personales, que pueden hacer que la pareja pase menos tiempo junta o sea menos activa en redes sociales. Y eso no significa necesariamente que la relación esté en crisis. En el caso de Hande y Kerem, ambos son actores con carreras en pleno ascenso, con proyectos que los llevan a diferentes lugares y que demandan mucho de su tiempo y energía. Han estado trabajando en proyectos individuales, lo que podría explicar una menor presencia pública conjunta. Pero esto es normal en la vida de dos profesionales exitosos y ambiciosos. No significa que el amor haya desaparecido. Además, hemos visto que sus interacciones, aunque quizás menos frecuentes o de diferente índole, no han desaparecido por completo. Siguen dándose me gusta en publicaciones y en ocasiones han compartido indirectamente su apoyo mutuo. Son pequeños gestos, sí, pero que demuestran que la conexión sigue ahí. A veces el amor no necesita gritarse a los cuatro vientos para ser real. Lo que hemos querido dejar claro hoy es que la narrativa de una ruptura definitiva entre Hande y Kerem, a la luz de las declaraciones y las evidencias, no se sostiene. Han desmentido activamente estos rumores, y aunque debemos respetar su privacidad, las señales apuntan a que su relación sigue adelante. Es importante no dejarse llevar por el sensacionalismo y la especulación sin fundamento. La verdad, en este caso, parece ser mucho más tranquila y estable de lo que los titulares nos quisieron hacer creer. Así que, para resumir los puntos clave de nuestro vídeo de hoy, hemos abordado la fuerte ola de rumores sobre la supuesta ruptura definitiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado cómo esta noticia se viralizó y causó revuelo entre sus seguidores. Pero lo más importante, hemos destacado y presentado las desmentidas claras y directas por parte de ambos protagonistas. Hemos querido transmitir que, a pesar de las especulaciones y la falta de apariciones públicas conjuntas en ciertos momentos, las evidencias y sus propias palabras sugieren que su relación se mantiene firme. Es un llamado a la prudencia ante la información que circula y a confiar en las declaraciones de los propios involucrados. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que esta información les haya sido útil y les haya ayudado a tener una perspectiva más clara sobre la situación de Hande y Kerem. Agradezco muchísimo su tiempo y su atención por haber llegado hasta aquí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que los medios a veces exageran? ¿Les sorprendieron las desmentidas? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus puntos de vista y generar un diálogo constructivo sobre este tema. Su participación es lo que hace que este canal sea especial. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y les aportó algo de valor, por favor, no se olviden de darle un gran pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Cada pequeño gesto de apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.